Hola estimada comunidad, Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica, tendencias tecnológicas y preguntaremos a nuestros invitados algunas dudas para ir cableando todas esas ideas que tenemos alrededor de esta industria. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Cableando Ideas. En esta ocasión tenemos como invitado a un ingeniero mecatrónico que se llama Arturo Medina. Mucho gusto y bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al equipo de Ivy Tech por hacerlo posible y saludos al equipo. Gracias, Arturo. Y bueno, en esta ocasión, prosiguiendo con los episodios donde invitamos a ciertos ingenieros que nos expliquen y que nos cuenten un poquito de su experiencia, tenemos a Arturo, que es, como les decía, un ingeniero mecatrónico que ha estado pues por más de 15 años ya dentro de la industria de manufactura electrónica y sobre todo se ha especializado en la parte automotive o automotriz y pues ha estado en varias partes del mundo. Creo que es algo como a lo que se te ha caracterizado mucho, Arturo, que en la otra ocasión que nos reunimos previo a que me platicaras un poquito de ti, pues eso fue como uno de los highlights que me llamó mucho la atención. Él ha experimentado, por así decirlo, experimentado yo creo, ¿no? Porque cada locación es diferente. La apertura de ciertas líneas para cierta compañía y ya sea en China, en Estados Unidos, que creo que ahorita estás en Estados Unidos, en Lituania y en Alemania. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo, y no sé si quisieras platicarnos un poquito de ti. Un poquito de mí. Bueno, Sí. soy casado, 2 hijos. Como ya dijiste, soy ingeniero en mecatrónica. Estudié desde la secundaria en electrónica, entonces estuve ya en la etapa inicial electrónica, luego me pasé a electrónica y comunicaciones en la prepa, en el CETI, y de ahí ingeniería en mecatrónica. De ahí, ya pasando en lo laboral, pues empecé desde muy temprano como técnico de diagnóstico, como muchos empezamos desde abajo, análisis de fallas, después igual análisis de fallas o diagnóstico de unidades, manufactura electrónica y tengo casi 20 años de experiencia en manufactura electrónica y los últimos 15 en automotive, como dijiste. Muy bien, gracias, Arturo. Y bueno, aprovechando que ya estamos entrando en materia y nos estabas explicando un poquito de tu path como ingeniero, creo que voy a abrir con una pregunta que ahora sí, para que nos hagas un scoop de todo lo que tú haces, ¿qué actividades o en qué actividades te has desarrollado más y en cuáles de esas actividades ahorita te estás desarrollando más? O sea, en específico ahorita en estos momentos, pero también hablando un poquito de tu historial. Ok. Sí, entrando en la parte, bueno, empecé en computadoras, consolas de videojuegos, celulares y demás. Cuando di el brinco hacia la parte de automotive, comencé con Powertrain, viendo computadoras de los motores en sí. Después me pasé al área de body control, con llaves, sensores de llantas, sensores de puertas, sensores del body control, que le llaman. Estuve también en el área de bolsas de aire. Y en los últimos 8 años, todo eso fue en México, casi los primeros 7, 8. Y en 2014 tuve la oportunidad de moverme a ADAS. Empezaba todo el auge de ADAS y de radares. Me invitaron a una entrevista en Alemania. Me quedé como ingeniero y desde el 2014 radico en Alemania, básicamente en el área de ADAS, en radares.
específico. Ok. Y ahora sí entramos con todo. En específico, para que nuestra audiencia entre un poquito más en contexto, ¿qué es Ujú. ADAS y cómo surge esta tecnología? Pues yo pienso que es parte del historial de los automóviles en la prevención de accidentes o en la reducción de los accidentes en los vehículos. Primero se trata de proteger al conductor o a los pasajeros con el retensor, con el cinturón de seguridad. Después se agrega el sistema de frenado, que es el ABS. Después se incrementa la seguridad con una bolsa de aire. Y ahora la tendencia es más hacia la prevención. Ahí es en donde empieza ADAS, que en sí ADAS significa los sistemas avanzados de asistencia al conductor. Ujú, Pero es importante recalcar eso que son asistencia, porque mucha gente lo confunde con lo que ahora es la automoción ujú. o el automanejo del vehículo, La y robotización, ¿no? realmente, exactamente, Ujú, y la asistencia es como tal, son ayudas para que el conductor prevea y el vehículo en sí prevea eh, lo que sucede en el entorno y para poder actuar los sistemas de actuación del carro para el sistema de frenado, para no disparar la bolsa de aire para proteger al conductor o a los pasajeros, sino desde la prevención, ujú. frenar con tiempo y también en dado caso que se necesite girar, bueno, gira el volante, gira las llantas para modificar el trayecto del carro para evitar el accidente. Entonces, básicamente es para la prevención. Que pues el sistema ADAS ha apoyado mucho, como dices tú, a la prevención de accidentes y sobre todo una de las causas principales de los accidentes es la parte punto ciego que se le llaman de los carros o en inglés blind spot detection. Entonces aquí tengo una súper duda. Se hacen pruebas físicas, que no sé si es el caso, pero se hacen pruebas físicas, o sea, después de pasar como de toda el área de ICT, funcionales, etcétera, se hacen pruebas físicas como lo son tal, por ejemplo, las bolsas de aire. Sí, sí, Ujú, digo, una de las funciones principales de ADAS, pues son los radares, ujú, y tenemos los radares de largo alcance, que es normalmente hay uno en el frente del carro y otro atrás del carro. En el caso de los radares de corto alcance, son los que se encuentran en la parte trasera, que son su función básica, pues es la del blind spot detection. Mm, Están también los frontales, para cuando ya se incrementa la capacidad de sensorización del carro, para los 360 grados, se utilizan los frontales, pero en el caso de todos los radares de corto y de largo alcance, incluso de todo ADAS, porque no ujú. nada más no es exclusivo de radares, las pruebas físicas, como son componentes que interactúan con el entorno del carro, pues sí se necesita una prueba física. En Ujú, el caso específico del blind spot detection, cada marca tiene su propio proceso de, digamos, calibración porque se hace al momento de que ya se monta en el vehículo. ok. Nosotros hacemos una calibración del dispositivo en sí, pero digamos de manera genérica para determinar la caracterización del módulo. Ujú, Pero en el carro, cuando se monta, se tiene que hacer, digamos, una calibración. Esto se hace con un armazón metálico alrededor del carro en la fábrica al final de la línea. Incluso no sé si se hace al final, ya antes de entregar el carro, porque es un armazón para alinearlo, se pone en el centro del carro, se ponen ciertos objetivos alrededor del carro y se hacen ciertas nivelaciones ujú. para asignar
la posición, no sé, un objeto no sé, 10 centímetros, 20, 1 metro o 5 metros, no sé, digo, no recuerdo realmente, pero o se hace una calibración al final. En el caso de de las cámaras, también se tiene que hacer un ajuste porque pues la cámara como tal, pues tiene que tener una calibración para la distancia y el enfoque pues para determinar si es un cuadro de 10 milímetros cuadrados, pues se tiene que hacer el ajuste para la corrección óptica. Por ejemplo, esto que dices, esta prueba al último de la línea o en offline, ¿es por muestreo o es la serie completa? No, eso es ya montado en el carro, ya que está al final de la línea con el cliente, ya montado y con las partes, digamos, plásticas o metálicas que tiene el vehículo, por eso se hace al final. Porque un módulo puede ir en varios vehículos y depende mucho de si el bumper trasero, si es de un material o tiene un cromado o si tiene alguna parte metálica, un cable o algo que pasa por ahí, también se tiene que hacer la caracterización. Tú cuando entraste a todo este mundo de hadas, Arturo, ¿cuáles fueron como tus primeras lecciones o qué fue, o sea, cómo ha sido como tu incursión en este tema? Pues en un principio entender el radar en sí, porque no, en la escuela, por más que llevé clases de radiofrecuencia, de comunicación entre satélite y receptor en radares o transmisores y demás, no lo vemos, o sea, no hay un enfoque de, vamos a ver la materia de radares. Entonces, es desde comprender el componente, que a fin de cuentas es un componente electrónico como todos los demás, pues en sí cómo interfiere las señales de comunicación entre transmisor y receptor y todo el medio, porque la influencia que tiene el entorno es muy susceptible. Entonces, desde la pérdida en el aire, el material, el componente, vamos, del housing, del plástico en sí, hay plásticos que son un poco más densos que otros y eso interfiere muchísimo en el componente y en la transmisión. Entonces, pues entender todas esas partes siempre es un reto. Cada nueva tecnología que llega son retos nuevos. Me gustaría también que nos hicieras hincapié, Arturo, ahorita ya que nos explicaste pues como las principales características de hadas, ¿cuál es la diferenciación, o si es que hubiera una diferenciación, o más bien tu explicación de el sistema hadas con la comunicación V2B o B2B, bueno, V2B, que en cierta forma, bueno, pues es un nuevo término que se está utilizando mucho, sobre todo en los automóviles autónomos, o sea que era esto que tú nos decías, ¿no? De, a ver, hadas es solamente una asistencia, no es robotización o automatización, pero la comunicación, como esta comunicación B2B, ¿a qué se diferencia o se complementa? Pues es parte de la integración completa del sistema, porque como bien dices, la comunicación B2B se refiere vehículo a vehículo y esa sería como la siguiente etapa de la prevención, porque si bien en hadas el sistema es el entorno del carro, ahora lo que sigue sería notificar al todo el, digamos, auditorio o todos los que están alrededor de ese auto que tiene esa circunstancia. Entonces, si por ejemplo hay una situación de peligro donde un auto detecta que hubo una piedra en el camino y hizo una maniobra para evitar la piedra que se encuentra en el camino,
Esta notificación se puede enviar a la nube y el vehículo o la serie de vehículos que vienen detrás podrían estar notificados con antemano, y al igual los que vienen del otro lado se puede tener una notificación que hay un peligro donde un auto tiene que hacer una maniobra para evitarlo, y digamos todos estar en el mismo canal y poder evitar la piedra del camino. Por ejemplo, a futuro, ahora que están con lo mismo de automoción y que quieren hacer todo autónomo, imagínate que tú en una misma vía puedes tener a todos los vehículos en una misma velocidad. Todos están alineados, no hay uno que vaya más acelerado que otro. Entonces todos se van notificando la distancia que tienen entre ellos, cuando uno acelera, cuando hay un espacio donde se puede acelerar, donde hay un espacio donde puede rebasar, o si uno de los carros sale de la vía en un, ¿cómo se llaman? En un trébol. Sí, o sea, salen del camino, queda un espacio libre y el auto que viene detrás puede hacer una aceleración para reducir la distancia entre ellos, ¿no? Entonces, esa es en sí una comunicación más, ahora sí que llevando el auto o la información del auto a la nube. Ok. Sí, en cierta forma, pues es complementaria, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, una de las preguntas que también tenían dudas aquí, uno de nuestros ingenieros de IB Test, que me dijeron, ok, vas a tener un podcast con Arturo Medina, necesitamos que le hagas esta pregunta. Ya hemos hablado acerca de, bueno, qué es ADAS, cómo se complementa con otras tecnologías, y ellos querían saber como cuál era el producto que más te ha retado dentro del sistema ADAS y por qué, hablando de algún producto que hayan desarrollado o por ejemplo si fue en la apertura de alguna línea o hablándote un poquito de la experiencia y por qué fue retante, qué era lo que había detrás de o alrededor de ese producto que a lo mejor lo hizo con tanta adrenalina a lo mejor, ¿no? Pues más que el producto, digo, son los lanzamientos. El producto ya tenemos varias generaciones, no son productos, digamos, nuevos, pero siempre el reto, como creo que en toda la industria, es hacerlo lo más rápido, con el menor tiempo posible y hacerlo just in time, ¿no? En últimos casos, en las aperturas de las nuevas localidades, pues siempre es el no depender de lo que tenemos, la infraestructura en sí. Entonces no tenemos luz, pero tenemos una línea que instalar, no tenemos red, pero tenemos que hacer todas las simulaciones para que pueda funcionar el sistema. Estar con los tiempos y las preparaciones para que no haya fallas y no haya sorpresas. Entonces, creo que es de las partes más retadoras el hacerlo. Para ayer. Prevención de fallos, vamos. Evitar las sorpresas. Creo que esa es la parte más retadora. Ok, Arturo. Y también otra de las preguntas que me hicieron fue que si te ha tocado desarrollar alguna plataforma hablándose de hardware o software de pruebas y también cómo ha intervenido en la parte de la integración. Creo que es difícil que una sola persona haga toda la integración. Sí, he participado en varias porque he estado en los dos lados. Entonces, he estado tanto del área de cliente como del área de proveedor también. Entonces, como proveedor, pues me tocó desde estar en las juntas con los clientes, entender sus necesidades, sus requerimientos, y
y llevarlo a cabo. Pero pues no desarrollé la parte, por ejemplo, de programación en ese momento. Entonces yo estuve en la planeación, hicimos, digamos, el prototipo, determinar cuáles eran las necesidades internas y el desarrollo pues lo lleva el equipo de software y el equipo de diseño mecánico y todos. Y obviamente también desarrollar al proveedor como tal, sí me tocó estar en una determinación de los proveedores, de nuestro grupo de proveedores, tuvimos que desarrollar al proveedor y ahí era nosotros proveerle de todos nuestros requerimientos, que también es complicado porque uno muchas veces asume que es de alguna manera entendido qué es lo que se tiene que hacer, pero como, como bien te digo, yo ya estuve en la parte de como proveedor, entonces sabía cuáles pudieran ser las preguntas o las cosas que uno que conoce el producto da por sentado que son obvias, pero se hace énfasis en, no, es que esto nosotros lo hacemos así. Y esa fue una de las, digo, fortalezas que también ya he estado en ambos lados. De software, pues únicamente, hablando exclusivamente de Alemania, es muy enfocado a, esto es mi expertise y me tocó en una parte de software, que es la integración del sistema, de lo que hace mi compañero de algoritmos, de lo que hace mi compañero de aplicación y llevar todo eso un, a un software de prueba, pero también he de decir que no lo desarrollé completo porque es lo más normal es reciclar lo que ya tenemos, una base, una plataforma, un estándar, y pues ahí sí es simplemente integración. Ok, y hablando un poquito de alguna de las fortalezas que ahorita mencionabas, alguna, no sé, habilidad o cualidad que has desarrollado al momento de estar con diferentes equipos multidisciplinarios, porque no solamente lo has hecho en un solo, lugar, perdón, lo has hecho en pues diferentes países. ¿Cuál ha sido como una de las habilidades, cualidades o que tú has dicho que Pues te ha caracterizado? yo pienso que como padre, que ahora soy, la paciencia es básica. Y creo que mucha gente lo reconoce y me lo ha hecho saber así. Es, a pesar de que ves, no sé, que se está quemando el bosque, estás tranquilo. Y yo pienso que eso es parte, puede ser paciencia, puede ser cautela, pero yo ya he estado en muchas experiencias donde eh, estoy peleándome con el equipo, no funciona, ya lo intenté 2, 3 veces y me pasó una vez que estuve con un equipo 24 horas y llegó un ingeniero eh, de mantenimiento y simplemente me dijo, oye, ¿ya intentaste esto? Apachurró un conector y funcionó. Pero era un conector que yo ya asumía que no se podía mover, que estaba bien conectado. Entonces, como esa experiencia tengo muchas, entonces yo sé que el tiempo, lo dice todo, entonces también eso me enseñó a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, muchas veces, mucha gente se acerca y me dice, oye, pero tenemos mucha prisa de que quede. Y mi respuesta es, pues, tengo que revisar desde lo más básico hasta lo más complejo. Ujú. Y no sé si puedes decir como alguna característica, por ejemplo, si te digo, te voy a decir un país, ¿no? Ujú. Que
ya has experimentado la apertura de líneas. Igual la primera característica que se te venga a la mente, te digo el país y tú me dices la característica de los equipos con los que has trabajado. ¿Te parece? Ok. Va que va. Bueno, el primero en el que estás, que es en Texas, Estados Unidos. Creo que orgullo sería la palabra para definirlos. Son muy orgullosos, lo quieren hacer a su estilo y se tiene que entender que ellos de alguna manera tienen que aprender a hacerlo a su manera, pero también influir y decirle, está bien, hazlo, pero necesitamos que tenga estas limitaciones o estas especificaciones. Ujú. Y bueno, tu casa ahorita, Alemania. En Alemania, expertise y perfeccionismo. Si bien también tienen errores, tratan de hacerlo de la mejor manera. El trabajo son muy enfocados pero también tienen sus limitaciones. Entonces, ellos si no saben, levantan la mano de inmediato y dicen, no sé, necesito ayuda. Aquí esta no es mi área de expertise, traemos al experto y solucionamos el problema. Ok. Shanghai. En el caso de China, a mí me cuesta la comunicación con ellos. Yo pienso que la barrera del idioma en ambos casos, tanto para nosotros con ellos como ellos para nosotros, es complicada la barrera de la comunicación, pero una vez que entienden la necesidad, saben cómo resolverla. Ujú. No sé si sería tenacidad o Como persistencia, ¿no? persistencia. Yo pienso que sería la palabra clave, sí. Ok. Y bueno, por último, Lituania. Lituania es un país joven, con muchas oportunidades, yo creo. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos lituanos y fueron muy abiertos. eh, 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 Todos ellos nos recibieron bastante bien, a pesar de que éramos un grupo grande de extranjeros. Nos recibieron muy bien. Yo no tuve ningún problema ni de comunicación ni de apertura. eh, Entendieron la necesidad que teníamos y nos apoyaron bastante. Entonces yo pienso que apertura sería Ujú, lo indicado. ujú. Algo muy parecido, creo yo, ¿no? Aquí en México. Siempre Sí, somos bien abiertos en cuestión de cómo recibir nuevas ideas, ¿no? De si viene algún extranjero, nos interesamos en el incorporar y aprenderle como lo mejor, siento yo. Somos muy cálidos, exacto. por así decirlo, ¿no? Ok. Sí, muy cálidos. Y bueno, ya para finalizar, Arturo, me gustaría preguntarte, ¿qué retos prevés para el sector de testing? Y pues que tú creas que se van a enfrentar, pues en este caso como los módulos, hablándose de características de los mismos o tecnología que viene para probar los módulos. Y hablando también desde Pues, el enfoque en lo que tú te has especializado, que es pues ujú, en hadas. sí. Uno de los retos más grandes es la integración a nivel sistema, porque en, l- como bien decíamos, el sistema completo del, del vehículo está creciendo a la complejidad, están los actuadores de las decisiones son cada vez mayores y uno de los problemas muy grandes es cómo, cómo descargo tanta información en un módulo que tiene sus limitaciones tanto físicas como de interfase. eh, es querer meter, no sé, toda una alberca en un vaso. Entonces, los tiempos, por ejemplo, de flashing son muy grandes. El,
queremos introducir sistemas operativos en los módulos, pero la parte, por ejemplo, integración de todos los sistemas para que trabajen en conjunto, yo pienso que es parte fundamental de- del éxito del sistema en sí. Por eso yo pienso que en el caso de Tesla, tienen una integración completa de su sistema en donde todos los dispositivos hablan el mismo idioma y están desarrollados basados en una arquitectura completa. Y muchas otras marcas estaban acostumbrados a simplemente ser integradores y nunca prestaban atención a un sistema completo, a una integración total, digámoslo así. Entonces, en cuestión de equipos, en cuestión de los sistemas de pruebas, es hacerlos más rápidos, hacerlos menos susceptibles al entorno, que no sé, por ejemplo, en RF, que no les afecten las señales externas. Ahora con los sistemas de ultra wideband, es muy importante el evitar la pérdida de señales. En radares es muy importante tener un sistema bien aislado, que esté perfectamente alineado. Entonces yo pienso que esa es la parte que vienen de retos. Ok, y bueno, desde una última pregunta, después de que me comentaste esto, Ujú, eh, no sé si te ha tocado como ver surgir, ahora hablando del pasado, ¿qué tecnología ujú, te ha tocado ver surgir como más de cerca aparte del sistema HADAS? ujú. Pues en estas dos, tanto en ultra wideband como lo acabo de mencionar y en radares, son tecnologías, digamos, de última generación, en donde no existen o no existían los equipos de validación. Entonces, al no tener un equipo que te pueda proveer ese nivel de frecuencia o ese ancho de banda, pues lo tienes que desarrollar y pues se viene el desarrollo en cadena. Tienes un producto, pero no tienes o más bien tienes una idea Ujú, de qué producto quieres, la llevas a cabo, tienes que desarrollar el producto, desarrollar la tecnología, pero luego viene el reto de cómo validarlo. Entonces, yo sí vi el surgimiento, en este caso, del el simulador Radar Target Simulator, el simulador el objetivo del radar. Esa no existía. En un principio era con objetos físicos y tenías un plato que reflejaba, pero ese plato tenía que tener un cálculo mecánico y una fabricación muy específica, en donde las medidas eran conocidas y casi certificadas para poder hacer la caracterización del radar. Ahora que ya tenemos los sistemas digamos, reflexión, donde el mismo simulador te puede decir, ok, tengo tu señal y voy a simular cómo un objeto aparece y desaparece, digamos, en un movimiento, simulando un carro que entra al carril o se sale del carril. ujú, Yo pienso que al menos en esas dos tecnologías es en donde a mí me ha tocado de primera mano ujú. ver el desarrollo de un equipo como sistema de pruebas. Bueno, pues entonces, creo que son todas las preguntas que teníamos para ti, Arturo. No sé si tengas algún comentario extra que quieras decirles, pregunta, que igual la podemos dejar también en nuestras redes sociales y la contestan a nuestro auditorio. Adelante. No, yo quiero darles las gracias por abrir el espacio. No hay muchos podcasts relacionados al área de ingeniería y de pruebas y en general. Entonces, creo que tengo que agradecer la apertura y No, darme la oportunidad de participar. no, a ti muchísimas gracias por participar y también por extender.
pues el conocimiento que has ido formando todos estos años. Y creo que este podcast, uno de los objetivos principales es atraer obviamente a tus similares o a tus parecidos, ¿no? De que vengan, escuchen tu historia y que ellos mismos vivan su propia historia escuchándote a ti, pero también es que las futuras generaciones encuentren como inspiración a ustedes, ingenieros que han hecho pues las cosas con mucha persistencia, con mucho esfuerzo y que se han superado, así como fue tu caso, que pues has apoyado también no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. Entonces es de cierta forma pues una cierta como aspiración para ellos, y pues por eso es que también te damos las gracias de que pues aportes aquí todas las ideas. Muchísimas gracias, Arturo, y pues como te comentaba, aquí van a escuchar este podcast no solamente en LinkedIn, también estamos en YouTube y en Spotify, entonces pueden escucharlo en el trabajo o verlo en YouTube, o también si van de camino al trabajo o van en su carro, pues ahí nada más le ponen play. En Spotify nos encuentran como IB Test en nuestro canal de Spotify, e igualmente en YouTube, y pues ya saben, Innovative Board Test en LinkedIn. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.